Cordial saludo, mi nombre es Diana Carolina Silva, mi grupo es el número 12. Bueno, mi práctica se ha venido desarrollando en el Jardín Infantil Pigmalión de la ciudad de Cali. Este se encuentra ubicado en el barrio Ciudad Jardín, más exactamente en la comuna 22. Tiene una población de En el momento en que empecé a desarrollar la práctica, contaba con una población de 18 a 20 niños aproximadamente, eh, con tres maestras titulares, dos auxiliares, una secretaria, la directora y psicóloga, un jardinero y una persona encargada de la preparación de los alimentos. La infraestructura de Pigmalión contaba con tres aulas para las orugas, las liebres y los castores, que así ellos llaman los grupos de jardín, prejardín y así. Tenían un aula en el primer piso estaban pues las tres aulas y también se encontraba lo que es la cocina y el comedor donde se servían alimentos nutritivos para los niños. También en esta misma planta se encontraba el gimnasio para niños, una zona verde que contaba con árboles frutales y las huertas para los niños. También tenía una piscina, los juegos infantiles, que tenían burritos, pasamanos, columpios, etcétera. También una mini granja y había conejos, una pareja de mini pig, una tortuga, una lora y gallinas. En la segunda planta encontramos lo que eran el aula de música y también para realizar otro tipo de actividades como teatros, disfraces y cosas así. También había el aula de literatura, donde encontrábamos libros, un mini teatro para títeres, los títeres, también encontrábamos peluches, los cuentos para los niños más pequeños, colchonetas, bueno, una cantidad de cosas para, para la literatura infantil. También había un aula para pijamadas o actividades que requirieran poca iluminación, como teatro de sombras o cosas así. Bueno, el Jardín Infantil Pigmalión maneja el modelo pedagógico basado en Montessori, Reggio Emilia y la pedagogía positiva. A mí me asignaron el grupo de las liebres, es decir, prejardín, con 10 niños de 3 a 4 años aproximadamente. Durante la semana yo asistía dos veces y cuando la maestra pues lo requería, asistía los días lunes. En esto me pude dar cuenta cuando asistía en los lunes, me pude observar pues que los niños ingresaban al aula solamente ese día y, y en algunos lunes que asistí, pues no se realizaban actividades en torno a la literatura infantil, en algunos, porque en algunos sí pude evidenciar que sí realizaban actividades. Además, pues este horario se vio afectado por las festividades nacionales, que la mayoría del tiempo acá en Colombia caen los días lunes. Esto pues los niños verdaderamente se estaban perdiendo de experiencias que son muy significativas y del potencial que ofrece la literatura infantil. Esto me hizo identificar una problemática. Entonces ya esa problemática fue acerca de la literatura infantil, el poco espacio con los que ellos contaban, aunque tenían en su infraestructura el lugar, pues no se usaba de la manera en que se requiere la literatura infantil en los niños. Para la práctica 2, el jardín me permitió continuar con el mismo grupo de liebres. Yo inicié con
actividades de intervención pedagógica referidas a la literatura infantil, que fueron cuentos narrados, rimas de movimiento, rondas y así. Y ya inicié también con la construcción del proyecto de intervención. Fue una experiencia verdaderamente significativa por el contacto que tenía con los niños. Entonces, a mediados de ese semestre, pues en Colombia, mmm, yo estaba realizando la planeación de la sorpresa de Nandi y pues tenía muchas ganas de presentar este cuento porque pues es un cuento que se prestaba para muchas cosas para los niños y sé que les iba a encantar. Pero entonces, el 25 de ese mismo mes, en Colombia inició el confinamiento por la pandemia COVID-19. Por esta razón, las clases presenciales se suspendieron, dificultando un poco el proceso que se estaba llevando a cabo. Después de una semana, las clases regresaron ya en modalidad virtual, teniendo en cuenta que pues son familias funcionales, entonces, y se encuentran en un estrato socioeconómico de 5 a 6, pues los niños tenían la oportunidad de acceder a internet y tener su dispositivo para conectarse a las clases. Aunque en ocasiones la conexión a internet no era estable y la maestra titular realizaba videollamadas a través de WhatsApp y la participación era solo de 2 niños. Entonces era muy difícil narrar con el libro abierto y que ellos pudieran visualizar las imágenes que se estaba proyectando en el cuento. Por esa razón se propuso trabajar a través de la plataforma Zoom y aprovechar la función compartir pantalla para que los niños pudieran observar el cuento y las imágenes que se iban pasando ahí. También se, se aprovechó lo que fueron plataformas como Maguarred y así, donde los niños podían disfrutar de canciones, de rimas, de un montón de cuentos de manera didáctica. Los aspectos más significativos para esta experiencia, pues durante la etapa 1 se realizó pues la investigación bibliográfica relacionada con los aspectos legales, institucionales y la investigación sobre el contexto, la comunidad educativa en general. Esto fue el punto de partida que nos permitió conseguir información importante para iniciar a caracterizar el grupo objeto de estudio. También esta investigación para la recolección de datos e información se apoyó en técnicas como la observación participante, permitiendo así determinar las condiciones del contexto físico y social. Em, También la caracterización de las familias, los estudiantes, los docentes que formaban parte de la institución educativa. Eh, bueno, cabe mencionar que los instrumentos utilizados en esta primera etapa estaban los diarios de campo, con los cuales registramos todo lo observado, como la participación de los docentes y los niños, también las fotografías, que esto apuntaba era a recoger, a recopilar información útil para el proceso de investigación. Ya en la etapa 2 se recopiló toda la información recogida de la primera etapa y bueno, se reflexionó sobre la problemática encontrada en el jardín infantil Pigmalión. Ya con estas bases se dio inicio al proceso de intervención, donde ejecutamos diversas actividades que buscaban mejorar esta falencia en la institución, donde se involucraban a los niños, a las docentes en el proceso de fortalecimiento y ampliación de estas experiencias de literatura infantil. Eh,
Bueno, durante esta fase también se pretendió hacer lo que fue la investigación documental, analizar la bibliografía pertinente a la problemática y así ir fortaleciendo nuestro marco teórico, donde se logró dar solución a esta misma problemática y pues también se emplearon diversos instrumentos de apoyo, tales como los diarios de campo y las planeaciones de intervención para la narración de los cuentos y el abordaje de los diferentes géneros de literatura infantil. Durante nuestra etapa 3, pues debido a las situaciones que se presentaron por la pandemia COVID-19, nos asignaron a un nuevo grupo, aunque no afectó la realización del proyecto de intervención ni para su implementación. Seguimos a través de mediación virtual y perfeccionando estas actividades de literatura infantil a través de dicha mediación, dándole más relevancia a los padres de familia, eh, dándoles una guía, un acompañamiento y generando un compromiso en ellos a que potencien el nivel de interés de los niños por la adquisición de la literatura infantil y que ellos también comprendieran los múltiples beneficios para el desarrollo del niño, desarrollo integral de los niños. También seguimos fortaleciendo aspectos de nuestro proyecto de intervención, dándole prioridad a los objetivos, también seguimos con los instrumentos, también se realizaron actividades con las docentes del jardín, con la directora y demás. Ya nuestra situación actual, pues nos encontramos en la etapa 4 y pues debido a la situación que generó la pandemia COVID-19, pues nos asignaron nuevamente un grupo, pero en este grupo ya habíamos trabajado con el niño en otras prácticas, en lo que fue práctica 1 y práctica 2. Entonces, pues consideramos que no afecta al desarrollo de nuestro proyecto de intervención. También en esta práctica se evaluó el impacto que tuvo el proyecto de intervención, eh, y esto se llevó a cabo a través de un grupo focal con el niño, una entrevista con la maestra titular y también una encuesta para los padres. Bueno, estas son las principales transformaciones. Y bueno, la hora feliz es un espacio donde los niños salen de ese momento académico para disfrutar y divertirse, para reírse de los cuentos, de los matices de las voces que realizamos las maestras titulares, así como lo mencionó la maestra titular en la entrevista. Ella dice que ha sido un espacio donde los niños salen de lo académico para disfrutar de la hora feliz, lo cual para ellos es algo fenomenal porque es algo totalmente diferente, pues los niños están a la expectativa de qué se va a presentar. Entonces, este espacio de la hora feliz ha sido demasiado significativo para los niños. Cuando le preguntamos al niño acerca de la hora feliz y de qué le parecieron las diversas actividades que se han venido presentando, él nos dijo que le agradaba todo lo que se presentaba en sus diversas formas, es decir, el teatro de sombras en videos, los títeres de Dales, la narración en vivo que hacemos con los cuentos, pero también las narraciones que a veces grabamos para él. Y los padres, en la encuesta, pues les preguntamos acerca de qué les parecía la importancia de implementación diaria. Ellos reconocen que es demasiado importante esta implementación diaria de la literatura infantil y bueno, pues con esto considero que este proyecto de intervención pedagógica ha tenido una transformación positiva. Si miramos desde el inicio hasta ahora, de tener un solo día de literatura infantil, ahora que los niños tienen acceso a diario un espacio para la literatura infantil,
Considero que ha sido una transformación demasiado grande y demasiado